Bueno, lo habíamos dicho en el Ciudadano ADN, íbamos a hacer todo lo posible por conversar con él porque es el protagonista de una serie que se basa en la vida de uno de los personajes que nosotros más queremos en la cultura popular chilena, que sigue estando en el día a día de la vida de nosotros, de nuestros padres, de nuestros hijos. Y por fin lo tenemos aquí, Pablo Cruz, que interpreta a Roberto Gómez Bolaño. ¿Cómo estás? Querida Sandra, muy bien, gracias, muchas gracias. Muy contento de tener una oportunidad más y un foro más, un espacio más para platicar de Chespirito sin querer queriendo, que nos tiene tan entusiasmados y que sabemos que con apenas 3 capítulos hemos roto todos los récords internos de Warner y que estamos muy contentos de saber que ha sido un proyecto que ha viajado también. Pablo, ¿qué tal? Bueno, un gusto también de saludarte. ¿Cómo ha sido para ti este proceso de al fin verlo, ¿no? Porque ya hace el trabajo, la preparación, la investigación, grabarlo, editarlo, pero ahora verlo en pantalla y que la audiencia además lo vea. ¿Había un nervio ahí? ¿Te has ido aliviando o no? Gracias, Cristian. Sí, en efecto, sí me he ido aliviando y también entre más veo, yo no había visto nada, de verdad, la gente no me cree, pero hace más de 6 meses me ofrecieron la producción, Warner Brothers me ofrecieron en algún momento, oye, bueno, si ya quieres ver algo, pues te vamos ya mandando todo y yo preferí verla como la iba a ver el resto de los espectadores, el resto de la audiencia, entonces apenas ayer vi el tercer capítulo, estoy muy emocionado. Sé que la gente está reaccionando muy bien por lo que llego a leer en redes sociales, por lo que artículos que me mandan de gente que ha escrito cosas acerca de esto y cómo la veo cada vez con más orgullo, cada vez con más convencimiento de que lo que hicimos ahí en el set hace un año y medio, bueno, hace casi un año y medio y hasta hace un año, 2, 3 meses, fue algo que pues nos marcó tanto que se ve ahí, ¿no? Se ve que la estamos pasando bien. Pablo Cruz Guerrero, tú tienes una trayectoria ya en cine, en teatro, en series, en otras también súper populares, pero llegar a un personaje como este puede llegar a ser el personaje probablemente de tu carrera. ¿Cómo lo miras pensando en que a lo mejor por una parte está el riesgo de que te encasillen y que te quedes, porque además el nivel de caracterización que hace el trabajo del equipo es fantástico, y por otro lado puede ser también una catapulta para proyectarte y hacer otras cosas a lo mejor que te gustaría? Claro, eso, así es como lo veo. Yo lo veo como una oportunidad para que la más gente conozca mi trabajo. No todos los actores, no tenemos, la mayoría de los actores no tenemos en nuestra carrera una oportunidad de visibilidad como esta no siempre llegan. Entonces, cuando llega hay que disfrutar. Bueno, desde mi punto de vista, yo la quiero gozar, la quiero aprovechar. Quiero que definitivamente esta sea otra ventana para que más gente conozca mi trabajo y para que tenga yo oportunidad de seguir creando con gente que admiro y con gente que quiero. Y la caracterización, el trabajo de caracterización para mí es tan sorprendente en esta serie que yo personalmente cuando me veía al espejo eh, caracterizado sí me sentía otra persona y ahora que me veo al espejo siento que ya no hay Roberto, siento que ya Roberto ya no está y eso en ese sentido no me da nostalgia, me hace sentir muy, muy honrado, humildemente honrado de haber sido seleccionado para transmitir ese mensaje, esa historia, esa energía. Pero bueno, ya es un proyecto más que definitivamente ha sido lo más grande e importante en mi carrera hasta este momento. Pero pues está el trabajo de caracterización que me veo muy lejano personalmente en cuestiones para sentirme encasillado a ese personaje. Pablo, pero cuando te acercas, ¿no? al personaje, eh, ¿cómo lo abordas para interpretarlo, como dices tú, para hacer una especie de transmisión de esa energía, pero no para imitar, ¿no? Evidentemente, acá no hay una imitación a Roberto Gómez. Pues me ayudaron mucho la gente que me rodeó durante todo el proyecto, empezando por los directores, Rodrigo Santos, Julián de Tavira, Leche Ruiz, eh, todos mis compañeros, de verdad, todos mis compañeros del elenco eran un trampolín para poder llegar ahí, para poder
brincar a eso que sentía que tenía que ser y todos ellos, empezando por la familia de Roberto, la familia Gómez Fernández, ellos, a pesar de que estaban convencidos de que nos querían ayudar a todos para lograr esa atmósfera, ese ambiente, aún así siempre estaban con la distancia suficiente para decirnos como ustedes lo vean como intérpretes desde además desde la dirección de cualquiera de las cabezas, de cualquiera de los tres directores, entonces nos dejaban interpretar, no nos pedían que estuviéramos haciendo una imitación, nos dejaban que nuestras herramientas emocionales entraran en juego para contar la historia, ¿no? Además de que sabían que cada uno de nosotros éramos unos apasionados por querer contar la historia con la mayor justicia y la mayor dignidad y que cada uno hicimos individualmente nuestro trabajo para acercarnos a la esencia de nuestros personajes. Pablo, ¿y cómo ha sido la recepción de la gente a partir de tu contacto directo con ellos? El feedback que tú has recibido Muy por redes o bonita. personalmente. Muy bonita, muy cálida. Estoy sorprendido con todo lo que me ha platicado la gente respecto a la conexión que tiene su familia o su unión familiar con el contenido de Chespirito, que siempre ha sido un catalizador de la convivencia familiar, ha sido un pretexto para juntarse entre amigos y familia. Y aunque yo conocía el tamaño de audiencia que tenía Chespirito, eso era lo que yo no había presupuestado. Yo no tenía contemplado la importancia que tenía para la unión familiar, para muchas familias en Latinoamérica, Chespirito. Pablo, el interpretar a un actor, además, ¿no? A un creador, a un tipo genial como Roberto Gómez, pero además un actor, desde actor, de actor a actor, ¿no? ¿Qué podrías destacar de él, de lo que conociste? Era un tipo que trabajaba además mucho con el físico, había una cosa de naturalidad, pero también un rigor y una disciplina, como se establece, ¿no? Como, El no tenerle miedo al ridículo con rigor. Eso que acabas de decir me parece algo muy admirable y que yo lo he notado y que lo he anotado. Este, Eso es el que él tenía esta capacidad para entrar al humor, entrar a lo que a lo que en ese momento todo el mundo lo hubiera considerado como ridículo, absurdo, por ser un hombre de 41 años con una familia, poniéndose unas mallas rojas para decirse que era un chapulín o vestirse de niño y hacerla como hacer la voz de niño incluso. Yo creo que todas esas eran cosas que nos mostraban que él se permitía entrar al juego con rigor, con el rigor que se necesitaba para ser un generador de contenido constante, productivo, prolífero, rodeado de personas inteligentes y talentosas que entendían la misma importancia en el juego. Entonces, creo que eso son para mí características admirables con las que me quiero quedar. Pero además de esas características, hay algo también de valentía en la producción, en adentrarse en los claroscuros de un personaje que es tan admirado a nivel internacional. Porque claro, nosotros nos quedamos con sus historias, con lo que contaba, algo podemos saber de su vida privada, o de cómo trabajaba, pero aquí en la serie se hacen cargo y son los propios hijos, la familia, es la producción de Warner, de Max, que Claro, porque no finalmente habíamos, lo sí, asumen. no habíamos tenido esa oportunidad hasta ahora. Habíamos sido durante décadas, habíamos sido unos antes, otros más tarde como yo, pero habíamos sido en el momento en el que conocimos a profundidad el contenido de Chespirito, lo amamos, lo admiramos, nos volvimos fanáticos y eso venía ya con un filtro ya venía decantado, ¿no? Vamos, impregnado por las cosas que les pasaron, impregnado por las cosas que ellos observaban y querían dejar en su interpretación de su historia, de lo que era una vecindad, de las diferencias de dinámicas de poder dentro de esa misma vecindad y cómo eran pues vamos, a escala era lo mismo que estaba pasando en el resto del mundo. Entonces,
Creo que era también muy crítico y muy analítico en el manto social, del manto social, y eso estaba pues traducido a manera muy simplista en la comedia que él hacía. Quizás Pero él por también eso. tenía errores, no era humano. Correcto, correcto. Y ahora lo que podemos ver es en qué se encontraba el personaje, qué inquietudes tenía el personaje que creó esto que influyó tanto en nuestras vidas. Esto que estaba pasando detrás de cámaras y esto que estaba pasando, que solamente hemos escuchado tal vez por chismes y cosas, vamos a ver una versión de lo que pasó, ¿no? Para todas las verdades hay muchas versiones. Creo que esta es una de las versiones. Este es un cuento muy bonito en el que están involucrados inicialmente la familia y luego un grupo de personas que tuvieron la oportunidad de apreciarlo desde hace años y otros que no lo tuvimos, como yo, como Rodrigo Santos, y que eso nos permitió, creo que, abrazar la historia con mayor objetividad y un amor mucho más genuino, no tan, eh, pues no tan sesgado por el amor y el cariño que le tuviéramos este, como espectadores. Esa mirada, me Pablo, que tenía Roberto Gómez como autor, ¿no? Como escritor, como dramaturgo incluso. ¿Será eso lo que hace que su mensaje todavía sea muy actual, que todavía tenga una actualidad, esa mirada social, de capa, familiar, de lo que ocurría dentro de algunos lugares? Tú lo ves hoy día y a lo mejor, bueno, hay chicos, chicas muy pequeños que siguen encontrándole mucho sentido. Y no es solo el tema de que sea gracioso y la risa. Hay un mensaje ahí, me parece, muy latinoamericano. Yo creo que entre otras cosas, correcto, yo creo que describe un sentimiento muy latinoamericano con un superhéroe como el Chapulín Colorado, pero también ilustra las capas sociales con el Chavo del Ocho y así sucesivamente. Yo creo que sí, esa es una de los muchos factores para esta receta de éxito, que además fue un éxito no calculado, ¿no? Un éxito que de ninguna manera se podría haber eh, vislumbrado en el horizonte. Esto era algo que los sorprendió de bote pronto y sus vidas se impactaron y se revolcaron mucho debido a este éxito. Y eso es parte de lo que vamos a ver en la serie. ¿Qué les pasaba a ellos siendo impactados por esta ola de fama y de éxito? Pablo, ¿y a ti hay algo de este espíritu de Roberto Gómez Bolaño que se te haya quedado? Porque Rodrigo Santos nos contaba, por ejemplo, que hay palabras que él usa y que inevitablemente son de Chespirito. Yo digo todavía que no pan del cúnico. No sé tú. Yo ahora de verdad, se me queda tanto no solo todo lo que pasó en la serie en mi vida, sino por el título, porque siento que muchas cosas hoy en mi vida están pasando sin querer queriendo. Entonces, sí, de esa manera me quedo con esta. Últimamente la estoy usando mucho. Pablo, no sé si tenías o tienes noción, o esto, yo sé que ocurre en muchos países, pero de verdad, en este país, en Chile, el vínculo con el Chavo del Ocho y con Chespirito en general y con Chapulín es enorme. O sea, lo que ocurre acá es una cuestión que yo no he visto en otro lado. Hay tres, cuatro generaciones, hoy día en plataformas te dan el Chavo del Ocho y la gente lo ve y tú ves los índices de audiencia y es el segundo o tercer programa más visto de todos, ¿no? Con capítulos mega repetidos. Es un fenómeno muy difícil de explicar y yo siempre digo acá en Chile, hago el símil con los Beatles, ¿no? Que le gustaban a mi papá, que me gustan a mí, que le gustan a mi hijo y a mi nieto de 2 años. No, Sí. no hay otra cosa. Sí, sí pienso que es un fenómeno que se debió en parte también porque pues también el tiempo, el momento, el contexto en el que se decidió Roberto a crear este tipo de contenido era un momento donde creo que gobernaba la solemnidad en la televisión y en el entretenimiento a gran escala y aunque por supuesto que había comedias y por supuesto que había comedias de sketches y cosas con guiones al estilo Carpa, adaptados para la televisión.
supongo que algo faltaba, ¿no? Faltaba un ingrediente ahí, faltaba un ingrediente de unión familiar, faltaba un ingrediente de blancura y de ridículo, faltaba un ingrediente de qué pasa si aprendemos a reírnos de nosotros mismos. Y creo ahora que la parte, el pedazo del pastel de la sociedad, por lo menos aquí en México, que en su momento lucharon por encontrarlo cómico y encontrarlo fabuloso, era porque yo creo que era porque también tenían una dificultad social y cultural para aprender a reírse de sí mismos. Y vino alguien como Roberto Gómez Bolaños a quitarnos ese velo y comenzarnos a mostrar cómo hacerlo. Y creo que todavía tenemos culturalmente, por lo menos en México, un camino que recorrer para aprender a burlarnos de nosotros mismos, reírnos de nosotros mismos, divertirnos con nuestros errores y nuestras fallas para luego aprender de ellas. Y creo que también eso es una de las razones de éxito, que la comedia puede ser un método didáctico. Y cuando tienes una comedia como la de Chespirito con cientos y cientos de capítulos y con sketches de todo tipo de absurdos, creo que se logran muchos aprendizajes, caen muchos veintes y eso es lo que arraiga a una audiencia generacional, ¿no? Que rompe generaciones. Pablo Cruz Guerrero, muchísimas gracias por tu tiempo con ADN. Ojalá podamos tenerte aquí en Chile, ya sea promocionando Chespirito o en algún proyecto teatral o de visita. Siempre vamos a estar Me esperándote. encantaría, solo quiero que sepan que Santiago de Chile fue la primera ciudad que visité en mi luna de miel y Ah, bueno. hace ya casi 9 años, entonces amo Chile, de verdad que me parece un país encantador, precioso, subimos Carla y yo juntos a las Torres del Paine, no, bueno, me fascina, entonces... pues me encantaría estar ahí próximamente de nuevo. Te vamos a estar esperando. Muchas gracias, Pablo. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, Cristian. Gracias, Sandra. Y no se pierdan, sigan con nosotros en Chespirito sin querer queriendo. Gracias. Chao.